y a tu luz entender a la vida. Bienvenidos amigos, gracias por acompañarnos en nuestro camino cuaresmal. Iniciamos con nuestro segundo tema, en el cual veremos los siguientes puntos importantes para este tiempo de Cuaresma, que son las obras de la misericordia, la limosna, penitencia interior, examen de conciencia, tan importantes que no podemos dejar de no tocar estos temas. Muy bien, ahora vamos a dar inicio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invocaremos al Espíritu Santo para que nos ilumine. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será de nuevo creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado e instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, saboremos las dulzuras del bien y gocemos de sus divinos consuelos por Cristo nuestro Señor. Amén. Bien, ahora iniciamos con una dinámica que se llama No sigamos la corriente del mundo. El material que vamos a ocupar para desarrollar esta dinámica son hojas, lápices y también para el resto de la dinámica vamos a ocupar un cuaderno y una Biblia. Para que los acerque para iniciar la dinámica y el tema. Bien, ahora vamos a dar inicio a la dinámica. La dinámica consiste en realizar ciertas actividades. La primera de ellas es la siguiente. Dibuja una casa. Para esta actividad te vamos a dar 5 segundos. Iniciamos. 1, 2, 3, 4 y 5. Tiempo. La siguiente actividad que vamos a realizar es haz un caballo. Y te damos 7 segundos. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. La siguiente actividad consiste en hacer un avión. Y para esta actividad te damos 5 segundos. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Ahora, ya que hemos terminado esta dinámica, vamos a observar los dibujos que hemos realizado y las demás actividades que también ya realizamos, como fue el hacer el caballo y el avión. ¿Cómo dibujaron sus casas en primera instancia? Pueden darse cuenta si sus casas se parecen a las casas donde viven. ¿Las casas que dibujaron se parecen a las casas donde viven? O dándonos cuenta que la mayoría dibujamos una casa con techo triangular, como nos lo enseñaron en la escuela. Así pues es lo normal, así lo aprendimos y la gran mayoría hicimos una casa con techo triangular. Aquí nosotros podemos analizar esta situación de que todos hayamos en general realizado la casa de una misma forma, en que nuestra forma de pensar está influenciada por patrones de conducta, porque todos siempre realizamos una actividad similar. Esta situación la podemos observar en todos los tiempos y en todos los ámbitos de nuestra vida y también de la iglesia, ya que la sociedad nos inyecta formas de pensar que están predeterminadas. Tan es así que nosotros podemos, por ejemplo, darnos cuenta que en el Evangelio existe
una de esas formas. Para ser precisos, en el Evangelio de San Juan, capítulo 2, del versículo 13 al 25, nosotros nos podemos dar cuenta de que esto que pasó en esta dinámica de este dibujo, Jesús señala a los fariseos. Jesús les dice a los fariseos: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Y ellos contestaron: 46 años nos ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a reconstruir en 3 días. Pero Jesús hablaba del templo de su cuerpo. Entonces, este es un caso de que los fariseos tenían en su forma de pensar que templo solo se refiere a una construcción, más no a un cuerpo. Bien, ahora vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo hicieron sus aviones o sus caballos? ¿Recuerdan cuál fue la instrucción? La instrucción fue: haz un avión. En ningún caso se dijo dibuja un avión o caballo. Estamos acostumbrados a hacer algunas cosas de cierta manera porque así siempre se ha pedido. Sin embargo, a veces las cosas pueden cambiar y hacerse de otra manera, y eso nos brinda muchas más posibilidades. Tan es así que cuando fue anunciado el Mesías a los judíos, ellos esperaban un Mesías guerrero, un Mesías salvador. Pero cuando vino Jesús, traía otra forma de pensar, una salvación distinta a la propuesta por los mismos judíos. Ellos no esperaban a un Jesús como el que Él dio a conocer. No lo esperaban. Por eso no se dieron cuenta de su venida. Y eso es a lo que los estamos invitando con esta dinámica, a ver más allá y a ver de otra forma los eventos que acontecen en nuestro alrededor. Aprender a ver más allá para crecer y tener más posibilidades. Ahora quedan las siguientes preguntas a reflexionar en forma personal y que pueden anotar en sus cuadernos. Y son las siguientes. ¿A qué nos invita esta reflexión? ¿Qué ideas o costumbres nos están impidiendo avanzar como hijos de Dios? ¿Y cómo podemos modificar ciertas maneras de pensar o de ser para poder crecer espiritualmente? Ahora las anotan en su cuaderno y continuamos. Hola, continuemos con la reflexión de la palabra de Dios. Vamos a iluminar nuestro tema con la siguiente cita. Marcos capítulo 1, versículos del 12 al 13. Y dice: enseguida el Espíritu lo empujó al desierto. Estuvo 40 días en el desierto y fue tentado por Satanás. Vivía entre los animales salvajes y los ángeles le servían. Palabra de Dios. ¿Qué nos dice la palabra de Jesús? ¿A qué nos invita? Queridos hermanos, en ocasiones vamos creciendo, quedándonos solo con la información y los mensajes que nos llegan de todas partes respecto de cómo debemos actuar o pensar. Muy pocas veces lo que nos rodea hace que nos cuestionemos si hay mucho más de lo que ya conocemos. Estamos acostumbrados a que nuestras motivaciones sean influenciadas por el entorno y las personas con las que nos relacionamos. A veces llegamos a realizarlas sin estar convencidos que realmente deseamos llevarlas a cabo. Conocer a Dios nos enseña que podemos confiar en Él cuando hay que decidir y que las acciones que realizaremos no son necesarias compartirlas para que los demás nos admiren o vean la grandeza de nuestra participación. Los medios masivos de comunicación, redes sociales e influencers con millones de seguidores nos presentan diversas opciones para encontrar la felicidad. Indirectamente educan y comparten su visión de cómo actuar o reaccionar frente a diversas situaciones, decisiones importantes,
respecto a lo que elegimos y la manera en la que compartimos con el resto del mundo. La actualidad y todo lo que se nos ofrece nos lleva a buscar en otras partes poder sentirnos realizados, a veces sin importarnos a quién podemos herir en el camino para lograrlo. Nos olvidamos del respeto, la responsabilidad y la verdad. Joven, en el Evangelio de San Marcos capítulo 1 versículos del 12 al 13 que acabamos de reflexionar, se menciona el poder del Espíritu Santo, pero también la acción de Satanás. Es importante estar conscientes que seremos tentados todo el tiempo. Debemos identificar con ayuda de Dios esas tentaciones que nos alejan de vivir este tiempo de Cuaresma con sentido. Las recomendaciones que nos da el Señor en este tiempo de Cuaresma que hemos iniciado con el miércoles de ceniza nos invitan a reflexionar sobre la manera en la que actuamos frente a los demás, las verdaderas motivaciones que nos llevan a realizar la caridad, el ánimo con el que ayunamos y cómo nos presentamos ante nuestros hermanos. Cuestionémonos, ¿todo lo que hacemos es motivado por amor a Dios? ¿Nuestras acciones son desinteresadas o buscamos ser reconocidos ante nuestra comunidad por el servicio y las acciones que realizamos? Jesús nos invita a que cuando hagamos algo por nuestro hermano o en el ayuno, lo guardemos en nuestro corazón, que no es necesario que todas las personas lo sepan, porque nos estaríamos convirtiéndonos en las personas que les gusta dar un espectáculo y quedará en una obra que lo reconocerá el mundo. Hoy quisiera que reflexionáramos en aquella ofrenda que queremos que Dios tome en cuenta para el día que tengamos que estar en su presencia. Así que hagamos aquellas obras de misericordia con amor al prójimo y con la mirada y el corazón en el cielo. Las obras de misericordia, que son acciones caritativas mediante las cuales socorremos a nuestro prójimo en sus necesidades, se dividen en dos tipos, corporales y espirituales. Las espirituales consisten en instruir, aconsejar, consolar, confortar. Esas son las obras espirituales de misericordia, como también lo son perdonar y sufrir con paciencia los defectos de nuestros prójimos. Las obras de misericordia corporales consisten especialmente en dar de comer al hambriento, dar techo a quien no lo tiene, vestir al desnudo, visitar a los enfermos y a los presos, enterrar a los muertos. Entre estas obras, la limosna hecha a los pobres es uno de los principales testimonios de la caridad fraterna. Es también una práctica de justicia que agrada muchísimo a Dios. La penitencia interior del cristiano puede tener expresiones muy variadas. La Escritura y los padres insisten sobre todo en tres formas: el ayuno, la oración y la limosna, que expresan la conversión en relación a sí mismo, con relación a Dios y con relación a los demás, junto a la purificación radical operada por el bautismo o por el martirio. Citan como medio de obtener el perdón de los pecados y los esfuerzos realizados para reconciliarse con el prójimo, las lágrimas de penitencia, la preocupación por la salvación del prójimo, la intercesión de los santos y la práctica de la caridad, que cubren multitud de pecados. Otra de los medios es la oración. Es uno de los principales. Es la elevación del alma a Dios o la petición a Dios de bienes convenientes.
El Catecismo de la Iglesia Católica nos señala en el número 2559 la siguiente pregunta: ¿desde dónde hablamos cuando oramos? ¿Desde la altura de nuestro orgullo y de nuestra propia voluntad, o desde lo más profundo de un corazón humilde y contrito? El que se humilla es ensalzado. La humildad es la base de la oración. Nosotros no sabemos pedir como conviene. La humildad es una disposición necesaria para recibir gratuitamente el don de la oración. El hombre es un mendigo de Dios, cita San Agustín en su sermón número 56. Todo esto nos lleva ya a cerrar esta profundización de la palabra de Dios con dos compromisos. Anoten en su cuaderno las preguntas que conllevan al primer compromiso y son las siguientes. Compromiso número 1. ¿Cómo podemos vivir esta Cuaresma paso a paso después de haber escuchado la palabra de Dios que nos ilumina a seguir por la dirección correcta? Debemos hacer un compromiso que nos ayude a fortalecer nuestra fe, siendo partícipes de la misión de Dios en nuestras vidas. Y el compromiso número 2. Cada uno tiene que realizar un examen de conciencia, el cual meditará para realizar una reconciliación más profunda frente a Jesús sacramentado. Es conveniente y recomendable que se haga esta meditación frente a Jesús Eucaristía. Ahora vamos a señalar como un tercer tema lo que es el examen de conciencia. El examen de conciencia es muy importante en nuestras vidas porque nos ayudan a ir creciendo y a ir mejorando nuestro actuar. El centro del examen de conciencia es Dios y nuestra relación con Él. Para hacer nuestro examen de conciencia debemos encontrarnos en su infinito amor y en su misericordia como Padre amoroso que es. Para ayudarte un poco en esta tarea, te dejamos una serie de pasos que te ayudarán a realizar un buen examen de conciencia, el cual tiene como finalidad que tu relación con Dios sea más estrecha. Punto número 2 del examen de conciencia. Abre tu corazón a la presencia de Dios. Busca un lugar tranquilo. Puede ser una esquina de tu cuarto o una capilla cercana, frente a una imagen sagrada. Prende una vela, tómate unos minutos para respirar y relajarte y empieza por hacer la señal de la cruz. Punto número 3 para hacer un examen de conciencia. Deja que Dios te enseñe su álbum de fotos. ¿Alguna vez te has sentado al lado de tu abuelo mientras él abre su álbum de fotos? ¿Recuerdas el calor, la ternura, el afecto, la intimidad compartida? Ahora es tiempo de que le dejes a Dios hacer lo mismo. Ahora es tiempo. Antes de revisar nuestro día, la idea es recordar quiénes somos a los ojos de Dios. Somos sus hijos amados. Recordar todo lo que Dios hizo por su pueblo y el amor de Jesús que dio su vida por todos. Aquel que llegó a muchos y sigue convirtiendo corazones. Punto número 4 del examen de conciencia. Cuéntale tu día a Jesús. En un diálogo con Jesús, revisa tu día tomando en cuenta
¿Qué fue lo hermoso? ¿Qué te lastimó? ¿Qué fue lo difícil? ¿Y qué no te quedó claro? En ese silencio es importante escuchar tu corazón para descubrir qué te está diciendo el Señor y a dónde te dirige con las experiencias que has tenido y las veces que te has levantado haciendo una pregunta. ¿Qué quieres de mí, Señor? Punto número 5 del examen de conciencia. Es de valientes admitir tus fallas. Agradécele a Dios por lo que ha hecho en tu vida, porque a pesar de tus errores, Él no se da por vencido contigo. Aunque fueras mal hijo, si existiera la posibilidad, negando tu propia identidad o rechazando su amor, imponiendo tu voluntad, aquí es importante reconocer lo que hiciste y cuáles fueron las causas. Admite tus faltas y hazte responsable, ya que sin ello no habrá reconciliación. Punto número 6. Renueva tu bautismo, de la muerte a la vida. El bautismo es el primero y principal sacramento para el perdón de los pecados. Nos une a Cristo muerto y resucitado. Él nos da el Espíritu Santo. Pone entonces todos tus pecados en el altar y permite que el Espíritu Santo transforme esas realidades de muerte en realidades de vida. El auténtico arrepentimiento permite que el Espíritu Santo pueda actuar. Punto número 7. Diseña un plan de acción. Trata de encontrar una forma simple que te permita crecer en lo que crees, que Cristo te está llamando a crecer. Mantén esta idea o reflexión en mente y trata de recordarla a la mañana siguiente cuando despiertes. Puede ser buena idea que la escribas en un papel para que no la olvides. Puede ser una frase que pensaste, un pasaje de las Sagradas Escrituras que te conmovió o simplemente una palabra. Nuestro día depende en gran parte de los primeros momentos de la mañana. Fórmate el hábito de poner en práctica lo que tu examen de conciencia te ha revelado. Esto definitivamente puede ser saludable para nuestra vida cristiana. Punto número 8. Dale gracias a Dios. Finalmente, recuerda que el examen de conciencia no es una forma escrupulosa de apuntar o magnificar las cosas malas en tu vida, luego sentirse mal por eso. El examen debe ser una experiencia de alegría, de redención. Tómate un momento para alegrarte y dar gracias a Dios por lo vivido, conforme a la situación que hemos pasado. Ahora, después de que ya conoces todos los pasos para un examen de conciencia, hazte las siguientes preguntas y anótalas en tu cuaderno para que las reflexiones y las respondas. ¿Cómo vivirás este inicio de Cuaresma? ¿Estás dispuesto a remar contracorriente de este mundo? Cuestiónate, ¿qué tan difícil es reconocer mis fallas? ¿Quiero realmente ser un joven nuevo? ¿Cómo debo actuar desde ahora en adelante? Sugerencias que te voy a dar. Detecta un compromiso de caridad que quieras vivir durante esta Cuaresma. No es necesario que hagas muchos compromisos o te llenes de muchas actividades. Con solo cambiar una sola cosa, ya estás creciendo. Me da mucha alegría. Hemos llegado al final de
de este tema y vamos a cerrarlo este momento y vamos a dirigir nuestra mirada a Jesús Eucaristía y le entregamos nuestro corazón. Vamos a hacer la siguiente oración. Señor, ayúdame a vivir más fielmente mi fe, con esperanza firme en el cumplimiento de todos los compromisos que nos hemos hecho durante esta Cuaresma y de aquí el resto de nuestra vida para mayor gloria de tu nombre. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta luego, amigos. Cuánta paz he vivido por ti, a una cruz y contigo estoy. Quiero ser de Dios, tómame. Sé que cuando pides, Señor, ya me has dado anterior.